Introducción a la citología. En este capítulo vamos a estudiar la célula desde el concepto de lo citogenético. Y cuando hablamos del concepto citogenético, por supuesto nos referimos a la unidad fundamental a través del cual precisamente se manifiesta todo este proceso de desarrollo y todo el proceso hereditario también, como vamos a observar a continuación. Por supuesto nos referimos a la célula. Y veamos un poco brevemente su historia. Usualmente la célula como tal y los avances para descubrir los conceptos que ahora los manejamos se ha originado principalmente en 1590 a partir de la invención del microscopio compuesto, ¿no? Y esto ha sido precisamente una contribución de los hermanos Hansen. Obviamente con la invención del microscopio se ha podido observar la parte microscópica, la parte pequeña. Pero no es sino hasta 1665 que Robert Hooke ha observado precisamente con la aplicación de este microscopio laminillas de corcho, ¿no? Y estas laminillas de corcho precisamente le han dado la característica fundamental a la forma, a la estructura a través de la cual precisamente se ha luego denominado posteriormente a la célula, ¿no? Celdillas viene de célula. Entonces prácticamente el concepto fundamental geométrico, el concepto fundamental de unidad, en tanto y en cuanto tenía una morfología parecida a las celdillas precisamente del panal de abejas, lo ha introducido este señor Robert Hooke. En 1774 posteriormente Corti ha descubierto la existencia de un medio interno celular, es decir, ya una vez que se había identificado la célula, él ha descubierto y ha determinado precisamente cómo se producía este medio interno, ¿no? A través de lo que significa principalmente el citoplasma, ¿no? Entonces, a través del citoplasma como medio interno ha sido una contribución de Corti. En 1831, Brown ha descubierto el núcleo de la célula, que es un orgánulo fundamental y de máxima interés y atención dentro de lo que significa la genética, ¿no? Porque vamos a ver ahora el núcleo celular, qué características tienen, cuál es su complejidad, cuál es el mecanismo a través del cual se produce hereditariamente y cuál es el rol fundamental del núcleo en este proceso, ¿no? Entonces Brown prácticamente ha tenido una contribución fundamental e importante. Y en 1858 ya ha surgido la teoría celular propiamente dicha. Y esto obviamente a partir del planteamiento de varios investigadores, entre los cuales se encuentra Virchow. Uno de sus principios precisamente es la funcionalidad, la fisiología y la procedencia de la célula, que vamos a estudiar a continuación en los siguientes principios citológicos. Los principios citológicos precisamente se refieren a ciertas características que se han abstraído una vez que se han estudiado precisamente la funcionalidad y el mecanismo de las células. Uno de ellos es que todos los organismos están compuestos de células. Acá tenemos, por ejemplo, el ser humano y los distintos tejidos que componen al ser humano, como cualquier otro seres vivos, vamos a encontrar siempre diferentes tipos de células, células adiposas, de cartílagos, secretoras, musculares, epiteliales, sanguíneas, óseas, nerviosas, etc., ¿no? La unidad fundamental de composición de los organismos precisamente se da a través de las células. Luego, las reacciones metabólicas tienen lugar dentro de las células. Cuando hablamos precisamente de metabolismo, nos referimos fundamentalmente al proceso energético, ¿no? Al proceso a través del cual se produce la energía. Acá tenemos las células y tenemos precisamente en este gráfico claramente cómo se muestra que a partir de esta producción de energía, prácticamente todo el organismo recibe y utiliza esta energía para poder subsistir. Luego, las células provienen de otras células. Precisamente, cada una de estas células que componen los organismos tienen un mecanismo de división. Y este mecanismo de división, como están observando ustedes acá, que lo vamos también a explicar en los capítulos precedentes, cumplen la funcionalidad no solamente de desarrollar, sino también vamos a ver en la formación de gametos, ¿no? Pero el principio fundamental es de su procedencia. Luego,
las células contienen el material hereditario. Cuando nos referimos al material hereditario, por supuesto, nos referimos a los cromosomas, nos referimos a los genes, precisamente, que ya habíamos visto que son parte estructural del cromosoma. Es decir, todo el ADN se encuentra dentro del núcleo y el núcleo cumple una función fundamental. Sabemos que los organismos hereditariamente, a través de la genética, a través de los principios que hemos estudiado en los capítulos precedentes, tienen la funcionalidad, además de poder replicar y poder todo lo que significa la codificación genética en los genomas posteriores, que obviamente van a tener sus descendientes. Como nos estamos refiriendo a las células, vamos a ver ahora los principales orgánulos de la célula, que por supuesto ya se ha estudiado en otras asignaturas. Sin embargo, ahora vamos a hacer una referencia bastante sucinta, ¿no?, a las principales características de estos orgánulos. Empecemos con la pared celular. Vamos a referirnos a una célula vegetal. Inicialmente observemos lo que significa la célula. Acá tenemos un modelo tridimensional a través del cual observamos precisamente cómo, en este caso, la pared celular va protegiendo a toda la célula, ¿no? Esta unidad que estoy haciendo rotar es una célula, ¿no? Y esta pared celular precisamente tiene esa función de protección. Si acercamos un poco más, vamos a ver precisamente que es una estructura bastante, vamos a decirlo así, rígida, pero también que nos posibilita el contacto con lo que significa el medio exterior, ¿no?, dentro de lo que significa la célula. Esta pared celular, por supuesto, además de lo que significa esta función protectora, prácticamente sirve para poder realizar la interconexión, ¿no? Y de esta manera lo realiza a través de poros y canales, ¿no?, posibilitando, por supuesto, el paso de sustancias. Es un proceso también selectivo, y en el caso de las células, obviamente, vegetales, llega a formar, incluso llega a solidificarse, a lignificarse, ¿no? Y obviamente este es un proceso bastante complejo. Pero veamos ahora un poco respecto de las características de esta pared celular en cuanto a su composición. La pared celular fundamentalmente está compuesta principalmente por varios componentes, y esos componentes se subdividen precisamente en lo que significa la lámina media, la célula de la pared primaria y la membrana plasmática, ¿no? Fundamentalmente la laminilla media, también como se la conoce, está compuesta prácticamente de diversas, vamos a decirlo así, compuestos bioquímicos y orgánicos, como en este caso es la pectina, ¿no?, que cumplen distintas funciones, principalmente para darle todo lo que significa la flexibilidad. Pero además esta estructura está suspendida y está, bueno, y tiene la característica de lo que significa la estructura y la flexibilización, compuesta por microfibrillas, ¿no?, de celulosa, que son estas que estamos observando acá, ¿no? Estas microfibrillas prácticamente están dispuestas de manera opuesta, ¿no? Es decir, si tienen un sentido horizontal, va a tener un sentido vertical con relación al anterior, u opuesta, y así sucesivamente. Esto principalmente para darle también las características de dureza y, por supuesto, la flexibilidad correspondiente. Pero además tiene, dentro de lo que significa esta estructura asociada a las microfibrillas, la hemicelulosa. La hemicelulosa cumple una función fundamental también para darle solidez y estructura, ¿no?, a lo que significa esta pared celular, además en su mecanismo de protección. Y por supuesto hay distintas proteínas solubles, ¿no?, dispuestas a lo largo de todo lo que significa esta estructura, dándole una funcionalidad a la pared celular, como lo habíamos manifestado, de además de intercomunicación, de además de flujo y transferencia de sustancia, en este caso de proteínas, hacia el interior de la célula, ¿no? Entonces esta estructura obviamente ya es harto conocida y ya se han estudiado en asignaturas previas, pero sin embargo es importante destacarla también ahora. Sigamos con la explicación. Si observamos el interior de la célula,
prácticamente vamos a encontrar diversos orgánulos suspendidos dentro de la célula, ¿no? Como están observando ustedes en esta animación y en la rotación. Y uno de los principales orgánulos que obviamente resalta es con referencia al retículo endoplasmático, ¿no? El retículo endoplasmático es una estructura fundamentalmente asociada a diversos procesos y mecanismos, ¿no? Y está obviamente cercana a lo que significa el núcleo. Este retículo endoplasmático, que es esta parte, esta sección amarilla de la célula, cumple diferentes funciones, ¿no? Aquí estamos observando, por ejemplo, su disposición, y aquí hay una serie, ¿no? Se observan de partículas que obviamente en este caso cumplen también una función en lo que significa la retención de estos cuerpos proteicos, ¿no? Que los vamos a estudiar ahora en lo que significa sus partes. Inicialmente el retículo endoplasmático tiene esta estructura, ¿no? Es una estructura prácticamente de membranas apiladas. Y obviamente están apiladas respecto de lo que significa el núcleo, prácticamente su eje central, como estamos observando acá, y a través de ahí, de la membrana nuclear, prácticamente se va especializando, vamos a decir así, una parte de lo que significa esta, y se va conformando lo que significa precisamente, en este caso, el tipo de retículo endoplasmático del que se trate, ¿no? Por ejemplo, el primero, el que está asociado directamente al núcleo, es el denominado rugoso, ¿no? Y precisamente esos materiales particulados de carácter proteico que habíamos explicado están acá también suspendidos, ¿no? Son los denominados ribosomas. Y luego un acoplamiento especializado también que se deriva del retículo endoplasmático se refiere al liso, ¿no? Con sus características también que ya son conocidas por ustedes, ¿no? Por ejemplo, el lumen, ¿no? Que son estas prácticamente formas tubulares a través del cual, a la manera como si fueran una especie de tubos precisamente de interconexión, se van obviamente desagregando a partir de lo que significa el retículo endoplasmático liso, ¿no? Y también, por supuesto, la característica fundamental que tiene dentro de lo que significa la célula. Pero lo fundamental en este caso es la aplicabilidad que tiene para la célula, es fundamental, ¿no? Los ribosomas son fundamentales, como vamos a estudiar precisamente en este capítulo. Veamos ahora otro orgánulo fundamental en la célula, y nos referimos fundamentalmente al aparato de Golgi. El aparato de Golgi también está acoplado, como pueden observar ustedes, a lo que significa el retículo endoplasmático, y como en un momento habíamos dicho, prácticamente también es un orgánulo especializado que se deriva precisamente en lo que significa este proceso de especialización a partir precisamente de la membrana nuclear, pasando por lo que significa el retículo endoplasmático hasta lo que significa el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una estructura bastante particular y peculiar. Vamos a ver si lo ampliamos más. Acá, como estamos observando, tiene una característica fundamental, ¿no? Si bien también es el orgánulo que se encarga de distribuir todas estas ribosomas, estos cuerpos proteicos, también se encarga precisamente de lo que significa incorporar o adicionar señales químicas, ¿no? Para lo que significa el destino final, ¿no? Es como una continuación al proceso precisamente de transmisión de todo lo que significa estos materiales proteicos particulados, ¿no? Esa es la característica fundamental del aparato de Golgi en este sentido, ¿no? Entonces es fundamental para este proceso y este mecanismo. El retículo endoplasmático, al tener una estructura derivada de lo que significa el aparato de Golgi, al tener una estructura derivada de lo que significa el retículo endoplasmático, tiene por supuesto también esa forma apelmazada, comprimida a la manera de un acordeón, en la cual se pueden observar su cara cis, su cara trans, las cisternas, que son los canales obviamente que circuncidan todo lo que significa el aparato de Golgi, y por supuesto las vesículas, ¿no? Que son fundamental para lo que significa el transporte que nos habíamos referido anteriormente, ¿no? Entonces miren, se va produciendo diferentes vesículas que van a ir cumpliendo la función de transporte del material proteico a partir de la señal bioquímica que se va a incorporar en este orgánulo.
cercano al aparato de Golgi observamos estos puntitos rojos, estos orgánulos rojos, ¿no? Que precisamente tienen una funcionalidad también bastante interesante en los procesos. Son los perisomas, ¿no? Los procesos bioquímicos de la célula. Los perisomas se encuentran dentro del citoplasma y obviamente son también una especie de vesículas cuya función principal es realizar el proceso, es decir, la producción y el uso del oxígeno molecular como sustrato, ¿no? O como cosustrato en este caso para la formación del peróxido de hidrógeno, ¿no? Que es fundamental en todo este mecanismo, principalmente de descomposición de lo que significan las proteínas. Entonces es un orgánulo también fundamental. Otro orgánulo que también es importante dentro de la célula y que están estos verdes que están ustedes observando, por supuesto que ya se habrán dado cuenta de qué se trata, son los denominados cloroplastos, ¿no? Los cloroplastos son fundamentales dentro de lo que significa la célula, ¿no? Y si hacemos referencia a los cloroplastos, por supuesto existe un nombre asociado y es fundamental en todo el mecanismo de la célula vegetal, ¿no? Los cloroplastos están asociados a los procesos fotosintéticos, ¿no? O sea, tienen una característica fundamentalmente e importante dentro de lo que significa esa transformación de la energía solar en energía química, ¿no? Y acá precisamente estos cloroplastos cumplen esa función y prácticamente le dan esa característica, ¿no? Dentro de lo que significa ese proceso de transformación, ¿no? Y por supuesto toda esta estructura que están observando ustedes que determinan las partes de lo que significa el cloroplasto. Veamos el siguiente gráfico para observar claramente cuáles son las partes, ¿no? Para empezar, el cloroplasto también es una estructura, vamos a decirlo así, que tiene características de protección, tiene una membrana, como ustedes pueden observar acá, ¿no? Es una membrana exterior y también una membrana interior, ¿no? Que esto ya lo han estudiado en fisiología, tampoco es una novedad en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Pero también es una estructura que contienen los denominados estromas, ¿no? Los estromas obviamente son también sustancias, vamos a decirlo así, moleculares y químicas que le permiten darle la solidez a lo que significa el cloroplasto, ¿no? Y por supuesto los tilacoides, ¿no? Que son prácticamente estructuras como si fueran torres, ¿no? A partir de lo que significa especies, bueno, vamos a decirlo así, formas cilíndricas superpuestas, ¿no? Una tras otra, ¿no? Formando una especie de torres, como se ha muestro también en lo que significa el gráfico que hemos explicado anteriormente, ¿no? Y todo este conjunto de tilacoides se denomina grana, ¿no? Que prácticamente serían como pilas, como edificios, ¿no? Y por supuesto tenemos también un espacio intermembranal, ¿no? Que le da todo lo que significa la solidez y la flexibilidad dentro de los cloroplastos, que es un órgano fundamental en la célula. Veamos ahora también otro orgánulo que es importantísimo, ¿no? Que lo tenemos prácticamente presente y lo hemos visto también, bueno, se ha visto en bastantes asignaturas, bastantes contenidos, es la denominada mitocondria, ¿no? Estamos observando acá la mitocondria, bueno, hay varias de hecho en toda esta célula, ¿no? Están todas estas como gusanitos azules que se observan, son prácticamente mitocondrias. Y cuando hablamos de mitocondrias, por supuesto, debemos decir que están asociadas a lo que significa la energía, ¿no? La energía, en este caso, el proceso de transformación con fines de uso. Esa es la característica fundamental que tiene la mitocondria, ¿no? Y es fundamental y prácticamente le da la combustión, si se quiere así, de la célula. Veamos cuáles son las partes de la mitocondria. Prácticamente, al igual que los demás orgánulos, también tiene una membrana, ¿no? Una membrana interna, una membrana externa y tiene un espacio intermembrana, ¿no? Que le da protección y además flexibilidad, ¿no? La capacidad
de la adaptación que tiene a las diferentes formas que se podría generar dentro de la célula, porque como han podido apreciar, la célula no es un órgano, no necesariamente una forma, más bien dicho, cilíndrica ni regular, ¿no? Tiene características en función de los tipos de células también, entonces tiene que ser maleable, ¿no? Y precisamente la estructura para ello es la característica membranal, intermembranal, semipermeable, ¿no? Y flexible, ¿no? Ni sólida ni líquida. Pero también tiene diferentes gránulos, tiene ribosomas, tiene crestas, ¿no? Una especie de estructura, vamos a decir así, dispuesta dentro de lo que significa la composición. Y también, por supuesto, ya que es una característica que mención aparte, debemos observar, ¿no? Tiene su propio ADN, ¿no? Y bueno, de hecho, en la célula, donde existe el ADN es en el núcleo, y obviamente cuando hablamos de la mitocondria no está dentro del núcleo, está en el citoplasma, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué hace este ADN? Bueno, este ADN se ha explicado por el hecho de que la mitocondria como tal no ha sido evolucionada, no ha sido desarrollada a partir de la célula, ¿no? Sino que se dice, existen teorías que dicen que prácticamente la mitocondria se ha asociado en algún momento a la célula, era un organismo aparte, ¿no? Por eso tiene su propio ADN, se llama el ADN mitocondrial, ¿no? Y con el proceso evolutivo esta simbiosis ha sido exitosa, ¿no? El motor, la combustión que necesitaba la célula en términos de lo que significa la energía, la ha dado precisamente la mitocondria, y obviamente también los insumos que necesita para realizar todo este proceso de combustión lo proporciona la célula. Entonces es una simbiosis exitosa, pero se ha conservado su ADN, por eso hay un ADN mitocondrial. A partir de ello, y una vez conociendo algunos orgánulos principales, por supuesto, tenemos también las denominadas vacuolas, ¿no? Las vacuolas celulares. Las vacuolas celulares cumplen diferentes funciones, y obviamente la función principal es el almacenamiento del agua, pero no es la exclusiva, ¿no? Están prácticamente presentes a lo largo de todo lo que significa, vamos a decirlo así, la célula, ¿no? Como tal. Entonces, estas vacuolas, veamos ahora un poco las partes de las vacuolas. Tienen también una membrana que se denomina tonoplasto, ¿no? Y como habíamos dicho, es un almacenamiento de agua que existe a lo largo de toda la célula, pero no solamente es agua propiamente dicha, también se encarga o tiene una función de almacenar alimentos y también desechos, ¿no? Son parte de lo que significan los desechos de la célula, en términos de lo que significa la disposición, porque obviamente si existen procesos energéticos, si existen procesos de transformación y de utilización de energía, existen también procesos de desecho, vamos a decirlo así, producto de la metabolización, producto de la enzimática. Entonces la vacuola se encarga precisamente de almacenar todo ello en la célula. Y por supuesto no podíamos dejar de ver lo que significa el núcleo, ¿no? El núcleo es la estructura fundamental, y en la asignatura de genética precisamente nos vamos a concentrar en el núcleo, ¿no? Como estructura. Y el núcleo ocupa una posición central, ya habíamos dicho, por el hecho de que aquí es donde sucede todo lo que el mecanismo hereditario, aquí es donde está el ADN, aquí es donde está el ARN, etcétera, ¿no? Y al ser un orgánulo fundamental de la herencia, vamos a observar ahora las partes fundamentales del núcleo. Para empezar, el núcleo, una característica importantísima del núcleo es precisamente su membrana. La membrana del núcleo cumple diferentes funciones. Una de ellas, como hemos observado en el gráfico precedente, es la derivación, el sostén, el origen para que la formación posterior de los diferentes orgánulos, me refiero fundamentalmente al retículo endoplasmático y al aparato de Golgi, ¿no?
pero es una estructura también compleja. Existen diferentes filamentos a lo largo de todo el núcleo, ¿no? Y también los denominados poros, ¿no? El complejo poro nuclear, que lo vamos a estudiar con un relativo detalle. Pero lo importante del núcleo es que se encuentra dentro de él, vamos a decirlo así, suspendido y protegido todo lo que significa el ADN, ¿no? Y las proteínas asociadas al ADN en una sustancia denominada cromatina, ¿no? Y obviamente esta sustancia cromatina, en el gráfico tal vez se puede apreciar mejor, ¿no? Tiene, acá como estamos observando, está permanentemente presente dentro de lo que significa el núcleo, ¿no? Se activa, no es que todo el tiempo esté activa esta cromatina, en el momento en que se produce precisamente la división celular, ¿no? Están viendo ustedes estas partes amarillas del núcleo, es toda esa cromatina que está permanentemente presente, ¿no? Entonces ahí se encuentra el ADN. Pero también el nucleolo, es fundamental el nucleolo dentro de lo que significa, fundamentalmente, vamos a decirlo así, todo el proceso, además de energía, a través de lo que significa el procesamiento de las proteínas que necesita para el funcionamiento también del núcleo, ¿no? Como tal, porque un proceso de división celular requiere energía, entonces el nucleolo es también una parte fundamental, ¿no? Y precisamente este es el nucleolo de la célula, ¿no? Bueno, en este gráfico se muestra esta tonalidad un poco más oscura, ¿no? Esta es la parte del nucleolo de la célula. Bueno, a partir de ahí, por supuesto, tenemos también diferentes orgánulos asociados, como por ejemplo son los denominados centrosomas, que en cierto momento se van activando una vez que tenemos todo lo que significa el proceso de división. En términos de lo que significa su estructura, acá tenemos también un modelo tridimensional, ortográfico, con el retículo endoplasmático asociado y derivado de su membrana nuclear, la cromatina, el nucleoplasma, y precisamente, como habíamos visto, es un medio semilíquido, ¿no? En el cual se encuentran sumergidas las fibras de ADN y de cromatina. Y por supuesto los famosos poros nucleares, ¿no? Que sirven también de una interconexión, ¿no? Y esta interconexión es fundamental y la vamos a ver también con cierto nivel de detalle. Pero lo importante de todo es esto, ¿no? Es decir, que se encuentran los cromosomas, se encuentra todo el ADN, ¿no? Y obviamente el ADN es la unidad fundamental de la herencia, ¿no? Hemos visto los genes, hemos visto su simbolización, hemos visto todo el mecanismo explicativo, por ejemplo, que en el caso de Mendel, a través de sus experimentos, había descubierto cómo son estas unidades, ¿no? Y mención aparte, por supuesto sabemos, y lo habíamos referido, que el gen es una unidad, ¿no? Un segmento del ADN, ¿no? En términos moleculares, ¿no? Que obviamente Mendel en su momento lo representó por las letras, ¿no? Que habíamos nosotros observado en nuestros modelos de cruzamientos mendelianos, pero cada letra representa en realidad un segmento. Entonces, todo ese mecanismo, esos genes, todo ese proceso importantísimo de lo que significa lo hereditario, se encuentra pues comprimido dentro de los cromosomas, y los cromosomas se encuentran dentro del núcleo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia fundamental del núcleo celular. ¿Cuál es la función del núcleo como tal? El núcleo como tal tiene una función fundamental, no solamente de la protección, sino también de ciertos mecanismos y procesos que habíamos estudiado. Y este gráfico nos va a servir y nos sirve para explicar mejor cómo se comporta, cómo es este proceso, ¿no? Dentro de lo que significa, vamos a decirlo así, el manejo del ADN, ¿ya? Es decir, vamos a suponer que está ya en un proceso de división. Entonces, ¿qué es lo que hace el núcleo? Como tal, protege. Pero para que empiece todo este mecanismo, este proceso hereditario, lo que se necesita es que el ADN se copie. Pero obviamente la copia del ADN, al existir un proceso cuyo resultado final va a ser la producción de proteínas, no puede salir el ADN como tal, ¿no? Saliendo fuera del núcleo está el citoplasma, y ya hemos visto, existen diferentes orgánulos, ¿no? que
a través de su actividad enzimática pueden dañar el ADN. Entonces se copia, ¿no? Este proceso de copia se denomina transcripción y obviamente la transcripción se realiza del ADN hacia el ARN, ¿ya? Entonces un proceso fundamental dentro del núcleo es de transcripción que se denomina al ARN, y esto obviamente se realiza a través de un proceso de maduración por corte y empalme. Entonces, ya una vez copiada la información genética, el ARN sale fuera del núcleo a través de los poros o el complejo poronuclear, ¿no? Y esta salida, obviamente, su destino final son los denominados ribosomas, ¿no? Los ribosomas, que son prácticamente máquinas de fabricación proteica, tienen una estructura también obviamente proteica, pero su función principal es la producción de proteínas que van a desarrollar o que van a formar parte de lo que significa el organismo, la construcción del organismo, ¿no? Y este proceso de lectura del ARN, que es la copia del ADN que se realiza fuera del núcleo de la célula, ya en el citoplasma, se denomina traducción, ¿no?, del ARN. Hay un proceso de traducción, se va leyendo la información en el ribosoma y obviamente se va produciendo. Acá precisamente tenemos un gráfico que nos ayuda a entender. Acá está el ARN que ha salido ya como la copia del ADN que ha salido fuera del núcleo. Acá está todo lo que significa el ribosoma, ¿no? Y a través de esta lectura que se va produciendo por la maquinaria engranada, ¿no? Aquí están las partes, ¿no? Tiene una subunidad larga, tiene una subunidad pequeña y a través de todo este mecanismo de engranaje que va produciendo una cadena de aminoácido, ¿no?, que es una proteína, por supuesto. Esta cadena de aminoácido ha sido fabricada a partir de la instrucción que ha tenido el ARN a través de sus codones, que lo vamos a estudiar también en los siguientes capítulos, cómo es el codón y cómo es este mecanismo de lo que significa la traducción, ¿no?, especialmente para la formación de las cadenas. Pero lo importante es eso, ¿no?, es decir, que el ribosoma se encarga de fabricar toda esta cadena de proteínas que son precisamente los ladrillos que van construyendo los organismos a partir de la información genética. Entonces ahí la importancia fundamental del núcleo celular. Pero también una característica importante que habíamos dicho, ¿no?, que diferencia entre el ADN y el ARN. Primero, que el ARN es una copia del ADN, ¿no?, pero no basta decir que es una copia idéntica. ¿Cómo se reconoce que algo es ADN y ARN? Por el cambio de uno de sus nucleótidos, ¿no? Acá tenemos una cadena de ADN, sus nucleótidos son la citosina, la guanina, la adenina y la timina, ¿no? Y en el ARN, en el proceso de copia, esta timina se transforma en uracilo. Entonces ya el ARN va a ser una copia, pero una de sus nucleótidos se va a transformar la timina en uracilo, ¿no? Y obviamente el esqueleto azucarado, fosfatado, la base nitrogenada, etcétera, se va a mantener tal cual, ¿no? Lo único que va a variar precisamente es solamente este cambio de base que se denomina, ¿no?, en el nucleótido. Entonces esa es la característica, la diferencia fundamental, ¿no? Y bueno, el ADN, que ya lo hemos visto también en capítulos anteriores, que está compuesta por sus bases, ¿no?, las bases nucleótidas, la citosina, la guanina, la adenina, la timina, y a través de cadenas de fosfato o azúcares que están en su disposición de doble hélice, ¿no?, que es fundamental en todo este proceso. Entonces, de esa manera cumple la función en el núcleo celular en dos procesos o dos mecanismos que, reitero, son fundamentales: el proceso de transcripción y el proceso de traducción. Reiterando que el proceso de transcripción, que es la copia del ADN en ARN, reiterando que es la transformación de la timina en uracilo, y el proceso de transporte fuera del núcleo de la célula hacia el ribosoma, que es la máquina que fabrica proteínas, que también tiene una naturaleza proteica, por supuesto. Y este proceso de lectura de la información genética se realiza y se denomina traducción, ¿no?, para que la proteína finalmente esté ahí, ¿no?, se produzca y pueda luego formar y desarrollar y todas las estructuras que componen al organismo en cuestión, ¿no?, que se va desarrollando. Veamos ahora un poco del complejo poronuclear. El complejo poronuclear es fundamental por el hecho de que,
como hemos observado, no solamente se introducen materiales proteicos, sino también cumple la función de salida, ¿no? Que sale, por supuesto, el ARN, hemos visto, hace mencionado hace un momento, es el que sale y que necesita salir para dar la información al ribosoma para que fabrique las proteínas. Pero ¿cómo es este complejo poronuclear? Este es un gráfico del complejo poronuclear que está fundamentalmente formado, vamos a decirlo así, por paredes laterales, ¿no? Que tienen en su estructura 8 columnas proteicas, se quiere, ¿no? Son 8 columnas proteicas, acá dispuestas en este lado y en este otro lado, y por supuesto hay un anillo externo y hay un anillo interno, ¿no? Esta parte es como una especie de canastita con un anillo externo y un anillo interno, ¿no? Además, esta estructura, vamos a ampliarla un poco más, una vez que tenemos un anillo externo e interno, tiene una estructura filamentosa que sostienen las nucleoproteínas. Estas tienen la función principal de cualquier cuerpo de naturaleza proteica que necesite ingresar o que necesite salir, en el caso del ARN, va a permitir o va a posibilitar el transporte, ¿no? Pero obviamente este también es un mecanismo que tiene que impedir en su momento el ingreso de elementos que no están autorizados, valga la redundancia. Vamos a ver ahorita cómo es el proceso de exportación e importación. Entonces, para eso esta estructura además tiene proteínas de anclaje a ambos lados y tiene, por supuesto, estas proteínas de anclaje ciertas columnas, ¿no? A las cuales está asociadas las proteínas radiales, de manera que cuando existe la necesidad de impedir que ingrese cualquier cuerpo, se va a activar todo este mecanismo y esto se va a cerrar, ¿no? Se va a cerrar y no ingresa nada, ¿no? Por más que esto está interconectado hacia afuera con la parte dentro, si no hay este poro, si el mecanismo se activa y esto se cierra, entonces no pasa nada. Pero si existe una señal de apertura a través del cual este poro pueda accionarse y pueda abrirse, aperturarse, también este mecanismo va a hacer que se extienda lateralmente generando la apertura, ¿no? Y el ingreso de cualquier sustancia proteica que se requiera. Entonces esa es la naturaleza o la característica del proceso de poronuclear, pero por supuesto hay un proceso de importación y hay un proceso de exportación que vamos a estudiarlo ahora. Usualmente las proteínas o vamos a decirlo así, las sustancias proteicas que intervienen en el proceso o en el flujo a través de lo que significan los poros nucleares son las denominadas importinas, ¿no? Y las importinas pueden ser de diferente naturaleza, pueden ser transportinas, ¿no? Que también se les conoce de esa manera, ¿no? Como transportinas, dependiendo obviamente de la funcionalidad también que tengan, ¿no? Y obviamente pueden ser importinas o exportinas, ya sea que ingresen o que salgan. Pero lo que interesante de todo esto, una vez que la importina obviamente genere este proceso de transporte, es que tiene que estar asociada para que se active el mecanismo de la apertura del complejo poronuclear y de su maquinaria por una señal. Es esta que estoy acá a continuación mostrando, la señal que usualmente se la conoce como señal NSL, ¿no? Es NSL, lo vamos a subrayar acá, es Nuclear Signal Localization, es decir, señal nuclear de localización. Esta señal es la que va a posibilitar que se produzca, en este caso, ya un ingreso, ¿no? Que pueda pasar a través del complejo poronuclear. Obviamente tiene que estar asociada a la proteína en cuestión, ¿no? Que estamos nosotros buscando, ¿no? Y todo esto obviamente conformando un complejo importina activo, ¿no? Entonces, que el complejo importina activo no solamente tiene la señal en cuestión, ¿no? Tiene también una subunidad alfa, una subunidad beta, que conformados de esa forma, estructurados de esa manera, se convierten luego en otra señal, ¿no? Una otra señal que también se le conoce como señal NES, ¿no? Se le conoce señal NES porque significa Nuclear Export Signal, ¿no? O sea, señal nuclear de exportación, ¿no? O sea, el NSL
estructurado por su subunidad alfa y beta, ¿no? Asociada también a la proteína en cuestión a través de la cual se está pretendiendo transportar, como van a conformar una señal NES que obviamente también le va a dar vía libre o el acceso para que pueda introducirse dentro de lo que significa la célula. Entonces vayamos analizando ya paso a paso cómo sucede este mecanismo, ¿no? Cómo se produce todo este proceso. Entonces lo primero que se necesita es que todo esté ensamblado, ¿no? Es decir, la señal NSL con la subunidad alfa y beta que forman la señal NES, y con la proteína en cuestión, que es la proteína de interés que nos interesa que entre. Entonces, ensamblado se denomina complejo importina activo. Obviamente esto está fuera, ¿no? Por eso se dice aquí que está en el citosol, ¿no? Entonces, una vez ensamblado todo eso, ¿qué es lo que viene a continuación? Miren, empieza a migrar y se empieza a asociar a esta nucleoproteína, a esta canasta que habíamos nosotros mencionado, ¿no? Al filamento y su nucleoproteína. De manera que va a ir deslizándose por esta canasta, ¿no? Hasta llegar prácticamente a la entrada, ¿no? del complejo poronuclear. Y en la entrada el acceso lo va a proporcionar la señal NSL-NES, ¿no? Y eso va a posibilitar que exista esta apertura. Entonces, una vez que se recorre a través de la canasta de que existe la señal en cuestión, entonces ya en el paso 3, ya llegando a esta compuerta, sigue desplazándose, este es el paso 4, sigue desplazándose, ingresa y obviamente ya una vez ingresado se desliza, ¿no? Se suelta de toda esta canastilla, ya el mecanismo del complejo poronuclear ha funcionado y prácticamente ya ha sucedido este proceso a través del cual nos interesaba, les recuerdo, nos interesaba que esta proteína que estaba afuera ingrese dentro, ¿no? Entonces ya una vez ingresado, la maquinaria del complejo importina activo se desensambla, es decir, la subunidad alfa, la subunidad beta, ¿no? Como pueden apreciar ustedes, ¿ya? Se sueltan, ¿ya? Se van soltando, se va desensamblando para su posterior reutilización. También la señal, ¿no? Que obviamente cuando decimos señal nos referimos a un proceso bioquímico, una señal bioquímica, ¿no? No es una señal informática ni mucho menos, ¿no? Es una señal bioquímica y lo que nos interesa es esto, ¿no? Al final la proteína solita suelta, ¿no? Que estaba acá, ¿no? Que toda esta maquinaria se ha ensamblado para que pueda pasar con las señales y todo en cuestión, y al final aquí está el resultado, ¿no? Es nuestra proteína. Y por supuesto todos los componentes, las subunidades, la señal, ¿no? Y todo lo demás se va reutilizando, ¿no? Nuevamente va a salir hacia afuera, ¿no? Unidad alfa, una subunidad beta, ¿ya? La señal, para que en un momento determinado pueda otra proteína, ¿no? Que se necesita, se requiere. Ya saben que como el núcleo también es un orgánulo en el cual produce actividad, para que la actividad se produzca, se requiere energía, ¿no? Y se obtiene precisamente de esta forma, ¿no? Con las proteínas en cuestión, ¿no? Ya habíamos visto también que el núcleo cumple una función en todo lo que significa, en este caso, la transformación energética de esta proteína, ¿no? Entonces se reciclan estas subunidades y el ciclo continúa. Veamos ahora el proceso de exportación. El proceso de exportación es, obviamente va a suceder o es parecido, pero no necesariamente es idéntico, por el hecho de que acá interactúan otros mecanismos, ¿no? Para el proceso de exportación, pero sin embargo se sigue desarrollando a través de estos mecanismos de este complejo poronuclear y sus mecanismos para la entrada y salida. Bueno, para la exportación, lo que ustedes observan a continuación acá, toda esta hilera, ¿no? Larga, por supuesto ya sospecharán que se trata del ARN, ¿no? Es el ARN que está saliendo a través del complejo poronuclear hacia el ribosoma. Ya sabemos que se dirige al ribosoma para que se fabriquen las proteínas. Entonces, todo se inicia a través del ensamble del ARN con una proteína de unión que se denomina unión polia. Entonces, este inicio luego, obviamente,
se van engranando otras proteínas, ¿no? Otras partículas que se denominan partículas RNP. RNP es la abreviatura de ribonucleoproteína, ¿no? Partículas de ribonucleoproteína que a la manera, vamos a decirlo así, como una escalera superpuesta, que va a posibilitar que este ARN vaya fluyendo a través de todo este mecanismo o este proceso para la salida, ¿no? Entonces nuevamente se ensambla, también hay un proceso de ensamble a través de la canasta nuclear, ¿no? Este proceso es conocido, ¿no? Ya que lo hemos visto a través de estos filamentos, a través de estas nucleoproteínas también asociadas a lo que significa este complejo poronuclear. Y por supuesto también hay una señal, ¿no? Es la famosa señal también que la hemos visto anteriormente, ¿no? Que es la señal NSL, ¿no? Y a través de esta señal se va a posibilitar también que el ARN, pero esta vez asociado, no es el ARN que va a ir nadando ni nada por el estilo, va utilizando estas partículas, se va a poder desplazar hacia afuera, ¿no? Esa señal es la que va a posibilitar nuevamente que sea apertura, que existe una apertura, y a través de esa apertura va a poder salir todo este mecanismo de transporte y hacia lo que significa precisamente el ribosoma. Y aquí, por supuesto, hay otras proteínas que van a poder facilitar este proceso, ¿no? Principalmente para que el ARN conserve su información genética y pueda ser leída adecuadamente y se produzca una traducción eficiente en el ribosoma. Y cuando hablamos de ribosoma, ya sabemos que, por supuesto, está ahí el retículo endoplasmático, ¿no? Que constituye también una fuente importante para lo que significa el sostenimiento de estas máquinas, ¿no? Esta maquinaria, ¿no? Es donde se realiza ahí. Entonces ese es el proceso dentro de lo que es la exportación dentro del núcleo de la célula.